Comencemos con las noticias más importantes del día. Según la CONASAN, 168,000 familias resultaron afectadas por la canícula prolongada y la sequía que esto provocó. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya tiene los datos de las familias afectadas por la sequía que se está viviendo, especialmente en el corredor seco, producto de una canícula prolongada. El dato causa desesperanza. 168,278 familias son las afectadas, quienes deben ser atendidas de urgencia. En 3,814 comunidades de 208 municipios se ha perdido el 80% de la cosecha de maíz, que equivale a 1,800,000 quintales, y el 60% de la cosecha de frijol, que es aproximadamente 661,565 quintales. Para paliar la crisis, se necesita de entrada una inyección de fondos de al menos 167 millones de quetzales. En total, se estarían buscando casi 300 millones de quetzales. En tanto, el INSIBUME informa que las lluvias se establecen poco a poco en el territorio nacional. Sin embargo, y lamentablemente, el daño ya está hecho. Otra cosa muy importante que se hizo dentro del barrido fue localizar a los niños de 0 a 2 años, que son 50,261 niños, porque ellos tienen que ver con la ventana de los 1,000 días y no queremos perder tampoco lo que ya hemos ganado, el 1.7 en la batalla contra la desnutrición. Y también tenemos ubicados a los niños de 2 a 5 años, que son 75,880, que es el plan Hambre Cero, que tampoco lo queremos perder, por lo tanto están ubicados. Aquí no estamos viendo bandera de ningún color, estamos viendo el hambre, y es el hambre al que vamos a atender. Estamos viendo una canícula prolongada, estamos luchando contra la naturaleza que ha sido ruda con los guatemaltecos en estos últimos 3 años, 2 terremotos y 2 sequías, y esta una pues canícula prolongada como la que estamos viviendo. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pide que se esclarezcan los casos de ataques y asesinatos en contra de profesionales del derecho. Luego que el abogado del Partido Unión del Cambio Nacionalista, UCN, Edwin Mayén, sufriera un ataque armado donde recibió un disparo en la cabeza, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Reyes, solicitó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, que destine a un fiscal especial para investigar el atentado y la muerte de 24 abogados que han sido asesinados en los últimos 2 años. Hicimos una solicitud a la fiscal general en torno al tema de asesinatos de abogadas y abogados que hemos venido señalando constantemente, y precisamente el día de ayer el licenciado Edwin Mayén fue objeto de un atentado. Desde el año 2012, como lo hemos dicho, del mes de diciembre a la fecha, van más de 24 asesinados y hasta el día de hoy no ha habido una sola condena. Y de esa cuenta hicimos la solicitud a la fiscal general y precisamente nos va a autorizar de que se nombre a un fiscal especial para que de esa manera podamos agilizar el proceso de investigación en contra de aquellas personas que le han quitado la vida a seres humanos y ante todo a profesionales. Telma Aldana aceptó la solicitud del presidente del Colegio de Abogados y en los próximos días estará designando al fiscal para investigar las muertes, luego de revisar la nómina de los aspirantes. El INASIF ha presentado un sofisticado laboratorio de reconocimiento de voz. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentó un nuevo laboratorio acústico que se utilizará para analizar el tono de voz para comparar los registros de voces de delincuentes que hayan secuestrado o extorsionado a sus víctimas vía telefónica. El INASIF contará con 2 peritos para examinar estos procesos. El costo del laboratorio fue de 1 millón de quetzales y es el primero en América Central. Se le hace una grabación de audio a la persona, del micrófono a la grabadora que contamos ahí abajo en la cabina de audio. Posteriormente se hace una grabación de un teléfono móvil a esta grabadora y posteriormente una grabación de un teléfono fijo a esta grabadora
para poder, con estas tomas de muestra que nosotros el día de hoy estamos haciendo, con estos 3 audios, poderlos comparar con los audios que el Ministerio Público nos presentó y poder establecer que efectivamente estas 2 personas son las mismas que aparecen en este audio en este proceso que lleva el Tribunal 11 de sentencia. Y esto sería un dictamen técnico-científico para aportar como una prueba y poder establecer que efectivamente estas personas aparecen o fueron las personas que hicieron esta grabación. Un trabajador de la Municipalidad de Guatemala ha sido ligado a proceso, esto por el espectáculo de motoenduro en el Teatro Nacional. El juzgado segundo de instancia penal presidido por el juez Carlos Aguilar ligó a proceso penal al coordinador de proyectos de juventud de la Municipalidad de Guatemala, Pedro Rodolfo Bardales Aguilar, por el delito de depredación de bienes culturales. Esto porque en mayo del 2014 el coordinador municipal solicitó autorización para realizar un evento de motocross en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, petición que fue autorizada el 2 de junio del mismo año. El evento se realizó del 15 al 22 de junio, día en que 77 competidores de motoenduro ocasionaron graves daños a nuestro Teatro Nacional, como la fragmentación de gradas de accesos y parqueos, áreas verdes y el teatro al aire libre. El Ministerio Público presentó entre sus medios de prueba videos de distintos noticieros donde consta que Bardales Aguilar tenía pleno conocimiento de dicha actividad. Finalmente, el juez Aguilar también dictó una medida sustitutiva de 30,000 quetzales, debiendo firmar el libro semanalmente y quedando en condición de arraigo. El exdirector del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Carlos Estuardo Estrada González, también estaba citado para dicha audiencia y así considerar la posibilidad de ser ligado a proceso penal o no, pero se excusó con certificado médico, el cual lo declara como no apto para asistir por cuestiones de salud. Su caso se considerará el próximo 2 de septiembre. Ha quedado suspendida la tabla de gradación utilizada por las postuladoras en el tema de los magistrados a salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. El Juzgado Quinto de Instancia Civil amparó provisionalmente a distintas organizaciones civiles como Guatemala Visible y CEDEM. Ordenó que la tabla de gradación de las comisiones de postulación quede suspendida y por ende que toda evaluación de los aspirantes no se realice. Además, el juzgado determina que en el plazo de un mes se apruebe una nueva tabla de gradación de conformidad con la Constitución de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación. Intentamos conocer la posición de las comisiones de postulación, tanto para la Corte de Apelaciones como para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este viernes no sesionaron como lo habían previsto para seguir conociendo los cerca de 1000 expedientes de aspirantes a ambas magistraturas. Quisimos conocer su punto de vista con relación a la resolución del Juzgado Quinto que decidió eliminar la tabla de gradación, lo que hasta cierto punto dejaría el proceso que se ha llevado hasta hoy retraído o detenido. No pudimos conocer la posición de los magistrados, sin embargo continuaremos buscando su punto de vista. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se encuentra de viaje en Colombia y recibió este día por parte de las tropas lanceros del ejército colombiano una condecoración en orden de Gran Cruz. El mandatario recibió este curso en 1975 cuando era teniente del ejército de Guatemala. Tras el reconocimiento, Pérez Molina sostuvo una reunión a puerta cerrada con su homólogo Juan Manuel Santos. Tras el encuentro, el jefe del Ejecutivo guatemalteco dio a conocer el tema central de dicha conferencia y dijo que es la cooperación conjunta para combatir los grupos del crimen organizado y que el gobierno guatemalteco está listo para combatir con Colombia pues cuáles han sido los logros luego del Tratado de Paz. Los temas de las inversiones que están haciendo en Guatemala. El presidente Santos está en la mejor disposición de seguir motivando también esas inversiones para que sigan creciendo en nuestro país. Hablamos también sobre el tema de las nuevas rutas para luchar contra las drogas. Hablamos, la canciller va a estar presente allá en Guatemala ahora en septiembre, ella estuvo presente en la reunión también. Quedamos de seguir discutiendo
sobre estos temas para llevar una posición consolidada en el momento que nos toque, no solo ahora en septiembre, sino también de cara al 2016, en donde se van a discutir en Naciones Unidas. Y hablamos de los procesos que se están llevando en los temas de seguridad y defensa, del proceso de paz que se está llevando aquí en Colombia, y creo que fue una reunión, por demás decirlo, no solo cordial, sino con la mejor voluntad y el deseo del presidente Juan Manuel Santos de seguir cerca de Guatemala y seguir compartiendo las experiencias. Dice usted, en menos de 24 horas el ejército de los Estados Unidos ha bombardeado en 2 ocasiones algunos puntos estratégicos del Estado Islámico de Irak. Estados Unidos lanzó una segunda ronda de ataques aéreos este viernes en Irak, cerca de Irbil, la capital regional del Kurdistán, después de que el Pentágono confirmase esta mañana que el ejército estadounidense realizó el primer... A las 8:45. Bienvenidos todos a una edición más de su noticiero de análisis de noticias a las 8:45. En esta noche de viernes, quienes se quedaron en casa y están en compañía de nosotros, muchas gracias por sintonizarnos. Me acompañan en esta noche Pedro Trujillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Paola Hurtado. Hola. Y en sustitución de Juan Luis Font, quien se encuentra de vacaciones, está Philip Chicola. Generalmente soy banca derecha, pero hoy soy banca centro-izquierda. Ah, sí. Centro-izquierda, sí. La posición del ¿Influye día. ¿Influye eso en sus opiniones? No. No, pero sí, te tiene a ti al lado y es mucho más temeroso. Sí, bueno, de verdad. Mira, y que nosotros nunca estamos al lado, ¿verdad? Yo sé. Sí. Yo siempre sirvo de muro de contención. Pero qué raro que no protestaste porque Juan Luis está de vacaciones. Que le da una protestaré. envidia. No, yo protesto cuando venga delante de él. Para que lo oiga, lo mismo que protesté cuando ustedes dos se pegaron como mes y medio de vacaciones. Pero a nosotros porque nos extrañaba. A nosotros porque nos extrañaba. A porque extrañaba y a él porque a ver también con quién discuto yo. Pero bueno. Y medio, dice. Vamos, Pedro, que él es quien nos va a presentar el primer tema de esta noche. En este segmento vamos a tocar 2 temas. Uno, si ustedes quieren de una manera más, vamos a comentar, y otro vamos a analizar. Primero el del comentario. Han visto ustedes que hay una serie de personas, de postulantes, que han sido ya excluidos porque sus expedientes no cumplen ciertos requisitos o hay otras cuestiones. ¿Qué me llama a mí la atención? Y salió un campo pagado en un medio, lo vi yo en un medio escrito. A mí me hizo entre gracia y pena, y por eso lo quiero sacar el tema, personas que aspiran a ser magistrados o magistrados de la Corte Suprema, que se les olvida un sello, que no firman la instancia, que tienen gente trabajando dentro que saben que es un impedimento, que no mandan el DPI. Entonces la pregunta es, ¿qué fiabilidad? O sea, ¿cuán en serio se puede uno tomar a alguien que dice, no, yo quiero ser magistrado de la Corte Suprema, y es incapaz de su propio expediente de llenarlo bien, pero en condiciones que uno dice, es que esto es mano de empleo básico, si tú quieres, cualquier motorista que encuentra una empresa, placa de Pullman, o sea, tiene una papelería que el señor, a lo mejor sin ser muy ilustrado, lo hace, y a mí me llamó la atención la manera tan frívola, como que habría que prohibirle. Porque además hay una cosa, y lanzo la pregunta, esto tiene un costo para el Estado. Claro. O sea, esa inutilidad manifiesta le cuesta al Estado un dinero que es el tiempo. 200 personas que no cumplen. Ese es el punto. Ya está, eso era lo que yo quería. Tú querías hacer un comentario. Me llama la atención. Quiere que lo comentemos porque a mí yo quiero que comentemos eso. Y quiero preguntar, ¿realmente le cuesta al Estado? Fíjense ustedes que el trabajo que desempeñan los 34 comisionados es ad honorem. En todo caso, lo único que le está costando al Estado es el rector de la Universidad San Carlos. Bueno, tiene otros costos. Pero te voy a decir algo. Ahí no puede trabajar. No, pero sí, lleva razón. Habría que ver y que está todavía en dilema, en disputa, o es una gran interrogante. El Estado dispuso a partir del presupuesto del 2012 o 2013 un fondo de 1 millón para el funcionamiento de las comisiones de postulación. Hasta el momento sabemos que ese fondo no se utiliza. Entonces, llevas tú bastante razón, pero esta es una cuestión de forma nada más la que estoy criticando. Sí, yo leo esa noticia y primero 1029 expedientes y sabemos que de allí van a salir 451 puestos, ¿no? Sí, porque son
26 candidatos para Corte Suprema, de los cuales eligen 13, y van a ser creo que 252 candidatos de sala de apelaciones, de los que se van a elegir 126. El trabajo de depuración que se ha hecho de 1027, depurar al menos 170, se me hace todavía una carga mayoritaria. Pero todavía falta. Y ahí es cuando las palabras de Pedro tienen sentido. ¿Recuerdan ustedes cómo hace pocas semanas dijo, todo esto es pura parafernalia, es pura bulla y es puro trámite de requisito? Porque sabemos que eso está prácticamente como una lotería cantada. Entonces ver 1027, verlos trabajar y saber lo que comentamos, que hay discusiones fuera, que hay acuerdos, que hay listados. Prensa Libre ha tenido una cobertura fuerte durante esta semana sobre los listados ya arreglados para ambas cortes de apelaciones y Suprema de Justicia. Entonces uno de verdad se pregunta cuando ve esas imágenes del decano de la Universidad Francisco Marroquín, el doctor Milton Argueta, trabajando, que se le ve en la imagen que acabamos de tener, muy concentrado. Decimos, ¿realmente creemos en ese trabajo o no? ¿Realmente van a servir? Yo quiero comentar no? sobre esa idiosincrasia que no solo se ve reflejada en esos expedientes en la comisión, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Yo creo que el guatemalteco, no hablo de la generalidad, pero es común que cuando aplica algo no complete su papelería. Yo he participado en procesos yo soy parte de un grupo de una beca que postula Guatemala para España, para periodistas. A mí me sorprende sinceramente que en las solicitudes que hay que revisar para mandárselos a ellos, los que quieren aplicar no la completan. Se les están pidiendo 6 cosas y dan 3. Quieren aplicar para ser periodistas y escriben con faltas de ortografía. Se les pide tal cosa y no se entiende lo que ponen. Y así lo ves cuando convocas para una plaza de trabajo, te llevan unos mamarrachos de papelería. Yo creo que el guatemalteco tiende a tener esa mediocridad cuando aspira a obtener algo y cree que con solo el hecho de presentar tienen ya que tomarlo en cuenta, y es una idiosincrasia bien lamentable porque ves que se repite. Pero también institucionalmente se fomenta esa mediocridad, porque a estos 120 y tantos que los eliminaron no están del todo eliminados. Tienen hasta tienen hasta el jueves de la próxima semana para completar la papelería o presentar pruebas de descargo, y en varias ocasiones, como ocurrió en la elección del Tribunal Supremo Electoral, ellos presentan amparos aduciendo que les están violando su derecho de aspirar a un cargo público, etcétera, etcétera, y la resolución de la Corte muchas veces va por la línea, dele un par de días más. Siempre hay una segunda oportunidad. ¿Saben qué me preocupa a mí más que todo? Quinta. Que nosotros, incluso nosotros estamos hablando ya en esos términos. Las comisiones de postulación parecen agencias de empleo. Escuchen con qué palabras estamos comentando nosotros 4 aquí ese proceso. Y la comisión de postulación no nació como una agencia de empleo. ¿En qué momento se pervirtió todo eso? ¿Sabe? ¿Tú sabes lo que se podía hacer? Ahí va la idea. Usted quiere optar a un empleo, hablo público porque lo público es dinero de todo. Muy bien, ningún problema. Tiene que presentar tal papelería y 1000 quetzales. Y si usted comete un error, esos 1000 quetzales sirven para pagar el trabajo del funcionario público, que el por su café y la incompetencia, lo que corresponda, o las horas extra, que usted lo tiene bien, se le devuelve el dinero. Y entonces la gente se preocuparía más. Pero es que no tiene, como no cuesta nada, sí cuesta horas de trabajo. El tiempo cuesta. Claro que cuesta. Y también pensemos lo mismo, es que ahí es donde viene el atractivo de esa agencia de empleo. A ver. Porque también, con todos los requisitos que hay ahora en la ley de comisiones de postulación, para aquellos candidatos que de veras quieren hacen un buen trabajo presentando su expediente, les implica, el cálculo es más o menos entre 30 y 40 horas, hombre, solo de juntar papelería. Eso es una semana de trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué tan atractivo tiene que ser el cargo si yo puedo dejar mi trabajo, ya sea que yo esté laborando en un trabajo formal o que me dedique a la práctica liberal? ¿Qué tan atractivo tiene que ser el puesto al que estoy aspirando si me puedo dar el lujo de no trabajar una semana solo para buscar papeles? Bueno, vamos a ver quién paga impuestos en este país. Yo pago. El otro lado de la película. Yo pago impuestos. Van de lo que quisieran. Aquí pagamos, pero un estudio de Fundesa y CACIF, que ustedes pueden ver en la página de Fundesa, y si no, busquen en Google quién paga impuestos en este país, lo van a encontrar. En la tabla 8 dice que pagamos impuestos
nos incluimos, 1.561.105 guatemaltecos o ciudadanos residentes en este país. Pero ese 1,5 millones contrasta con los 6 millones que es la fuerza laboral. Es decir, hay 6 millones de potenciales trabajadores, pero solo está pagando 1,5 millones. La pregunta es, o hay 4,5 millones de desempleados o hay mucha economía sumergida. Y todo eso, o sea, el 1,5 millones sostiene todo el sistema financiero de más de 15 millones que tenemos. Pero hay mucho más. Por ejemplo, 1.500 ciudadanos pagan lo mismo que 1.427.000. Lo voy a repetir otra vez, son 100 veces menos. 1.500 ciudadanos pagan 960 millones, 1.400.000 pagan 928 millones. Y se va todo entre el ISR y el IVA. Voy a concluir con esta pregunta porque el informe es más completo. Bueno, Guatemala es la tasa de impuestos sobre la renta de empresas más alta de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras y Panamá. 31%, aunque va a bajar en 2004 y 2005 a niveles todavía superiores. Sí, claro, y no mucho. citan las excepciones ni las exenciones. Pero hay una cosa más. La pregunta es, si lo que queremos es recaudar más por la razón que sea, que es otro tema, ¿por qué no buscamos entre esos 4,5 millones de fuerza laboral que no está toda parada y los incorporamos o se incorporan voluntaria o forzosamente a pagar como cualquier ciudadano de los que estamos aquí que pagamos? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que esa es una pregunta. Y puedo preguntar si... Bueno, es muy sencillo. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres votar? Carné de la SAT. ¿Quieres ir a un hospital público? ¿Quieres ir a un hospital público? Carné de la SAT. Quizá votar no le seduzca tanto. Inscribir a tus ¿Quieres hijos inscribir a tu hijo? Carné de la SAT. ¿Quieres votar desde el extranjero? Carné de la SAT. Pedro, cuando dices 1.500.000 pagan impuestos, ¿a qué impuestos? Pagamos. ¿A qué impuestos te refieres? Porque el IVA está implícito en todo. Sobre la renta. Impuestos sobre la renta. Sí. De los 14 millones de habitantes. De los 14 millones. Es que la relación va más o menos así. La población la relación va más o menos activa. así. Somos 15 millones de habitantes. Sí. De ellos hay 7 millones en edad de trabajar. Hay 6 millones que es población económicamente activa. Ese millón es población que no quiere trabajar. De los 6 millones que es la población económicamente activa, solo 1.5 está de alta. Está de alta. Entonces, hagan de caso que aquí ese 1.5 está pagando por los 15 millones. Porque al final de cuentas, claro, o sea, el 10% de la población es el 10% de la población paga impuestos. Cuando en los países desarrollados pagamos, aquí pongo el plural. Pagamos. En la proporción en los países desarrollados es entre el 25 y 30%. O sea, ahí es donde vamos mal. Segundo problema, cuando se ve la composición de los impuestos de ese 1.5 millones de contribuyentes que pagamos impuestos, 800,000 solo pagan impuesto de circulación de vehículos. Otros 600,000 son los que pagamos ISR. O sea, el impuesto específico del ISR está todavía concentrado de forma más reducida. Y es más, agreguémosle una más. Hay 1,000 contribuyentes y que probablemente todas son personas jurídicas que pagan el 70% de los impuestos que se pagan en este país. Así es. Y son, creo que 80,000 contribuyentes son los que pagan el 90% de... Porque es proporcional a los ingresos. Sí, pero que dicho de otra forma, el gran problema aquí es que los mismos cucuruchos están cargando la procesión. Entonces, aquí los que más tienen son los que sostienen el país, que son a los que se culpan de no pagar impuestos. Y el día que la procesión se hace más pesada, en lugar de meter más cucuruchos, lo que pasa es que les cae más peso a los mismos. Oye estos números que dan escalofríos. De 47,000 millones, 47,000 millones que recauda la SAT. De 47,000, 46,000 son pagados por 100,000 personas. Miren, yo honestamente no conozco el estudio, y cuando le pregunto a Pedro cómo, ¿verdad? Porque sí, el tema de la economía informal lo veo yo como un problema, no un problema, digamos, mío, también de ellos, quienes están, digamos, sumergidos en esa economía informal. Es un problema prácticamente de todos. Hay quienes están en esa economía informal ocultos de una manera muy diplomática, se puede decir. Conocemos nosotros ese tipo de negocios que bien podrían, digamos, hacerse formales, pero que no lo están. Pienso, por ejemplo, en los mercados, y quizás la imagen que voy a evocar
no la quiero confundir, digamos, con una idea paternalista, pero cuando uno va en su carro en la madrugada, ¿han visto ustedes cómo esos hombres van empujando esas carretas que llevan hacia el mercado? ¿Cuánto van arrastrando? Y entonces es como, eso es lo que yo me pregunto y te digo a ti, ¿cómo se le hace, digamos, entrar a una persona que a las 4 o 5 de la mañana está empujando esos carretones y va caminando toda la avenida Bolívar para entrar, por ejemplo, al mercado sur? ¿Y cómo lo incluimos dentro de ese sistema? Decir, es muy sencillo. ¿Qué lo puede hacer? Cuando arde la terminal, la municipalidad y el gobierno se avienen a reconstruir. Muy bien. Usted tiene un puesto, su tributación fiscal. Pero ¿por qué le voy yo a pagar a alguien que tiene un negocio, por muy pequeño, muy grande que sea, que no contribuye a la colectividad, pero si quiere recibir dinero de la colectividad? Agreguemos un principio esencial. El incentivo es como tú dices, también el incentivo. Quiero escribir a mi hijo en la escuela pública, va tu carnet de la SAT, pero necesito también la seguridad social, va tu carnet de la SAT como contribuyente. Agreguemos una más. Si yo quiero tener un puesto en un mercado, yo le tengo que pagar cierta cuota a la administración de ese mercado municipal. Quiere decir que hay un trámite administrativo con una instancia del Estado. Y ahí carga impositiva. Ahí se debería de aprovechar el espacio para solicitar no solo el carnet, sino también el pago de impuestos. Pero yo sí quisiera hablar de esa economía informal, porque la estamos diabolizando cuando... por eso cito, o sea, la pregunta es más compleja, por eso cito caes en la economía informal porque el propio Estado no te da las facilidades de incorporarte a la economía formal. Hablemos de eso cuando regresemos del corte. Tenemos que irnos a un corte, pero por favor permanezca en compañía de nosotros, aún hay más en esta discusión. Estamos presentando a la... Interrumpimos las intervenciones en el segmento anterior de Pedro y mía sobre la economía informal, porque hablaba Pedro de ese informe de quién paga impuestos en Guatemala y está concentrado el pago de ISR en una pequeña porción de la población, 1,5 millones de guatemaltecos económicamente activos. Pero yo quiero hablar de la economía informal. A ver, esta semana estuve en 2 municipios de Baja Verapaz, en Rabinal y en Cubulco. La economía ahí, como en el resto del país, el que está fuera de nuestra burbuja capitalina, es eminentemente informal. Es gente que cuando bien le va consigue plaza de maestro o en una agencia bancaria o en un comercio, pero los que tienen que subsistir se las tienen que arreglar con lo que salga. Y con lo que salga es eso, la economía informal. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es eso. No es que no quieran, no es que se recluyan en la economía informal para no formar parte de ese grupo de la población que no tributa. Es que es su manera de subsistencia. Y el Estado está fallando en la medida en que no solo no los incorpora a esa tributación, sino que tampoco los hace partícipes de los beneficios sociales. También son perjudicados. La desproporción, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eso no sostiene un país y por eso estamos así. Pero sustancialmente es cierto lo que tú dices, o sea, sustancialmente se está en la economía informal muchas veces porque cuesta menos que ir a la economía formal. Pero si tú te vas a ciertos mercados de la termineta, ahí se mueven millones al día. Pero hagamos la diferencia. No son pobrecitos. Por eso yo me salí de la capital. Quien no tiene la capacidad. Yo, como ejemplo, me salí de la capital. Yo estoy de acuerdo, pero mira, para eso, porque un ciudadano, esa es la realidad vamos del a ver, país. cuando tú entras en una colectividad, cuando tú formas parte de una colectividad, cualquiera que sea la colectividad, tú tienes unos derechos y tienes unas obligaciones. Es decir, tú no puedes entrar a un club y decir, mire, como yo soy pobre, quiero entrar al club, no quiero pagar el club, pero quiero usar la piscina, usar el spa y comer gratis. Claro. Y los del club te dicen, bueno, discúlpame, esto no funciona así. Entonces, hay que hacer un esfuerzo porque el ciudadano, o la mayor parte de los ciudadanos, y de las excepciones podemos hablar otro día, contribuyan a la dinámica social que compartimos. No puede ser alguien que diga, ay no, yo cobro poco, yo cobro mucho, yo engaño. No, mano, tú utilizas las carreteras, tú utilizas las escuelas. Bueno, hay que hacer un esfuerzo de contribuir. Luego el modelo ya hablamos de... Pero lo que tú dices sustancialmente es cierto. El Estado pone muchas trabas, lo que hay que facilitar.
Y la política pública tiene que ir no a incrementar los que ya pagan, sino a ampliar la base. Correcto. Y también ampliar los beneficios para todos. Correcto. Porque no estamos recibiendo los beneficios los que tributamos. O sea, nosotros no usamos esos hospitales. Correcto. No estamos usando los servicios públicos. Pero tampoco los que no pagan los están recibiendo del todo, porque se los dan en mal estado porque los recursos no alcanzan. ¿Saben cuál es la gran conclusión de este estudio? Y es, aquí siempre se utiliza el término de la carga tributaria para evaluar el pago de impuestos en Guatemala. Y esa es una gran falacia, porque lo que termina ocurriendo es que tenemos una baja carga tributaria, no porque paguemos bajos impuestos, sino porque los que pagamos somos pocos. Entonces aquí el modelo para ampliar la carga tributaria del país no es ampliarle la carga a quienes ya pagamos, sino ampliar la cantidad de personas, de actores que tributan. O sea, eso creo yo que es lo que se tiene que vender de todo esto, porque a nivel internacional, cuando vamos ante el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, otros países, etcétera, etcétera, la tarjetita que nos sacan es tan baja su carga tributaria. Mire, recuerda de Manuel Valdizón lo que proponía en su participación en las elecciones de 2011. Del flat tax. Pero no hay 5%. Por supuesto, mire, puede criticar el porcentaje que él proponía, pero justamente se basaba él, digamos, en esa disparidad que existe. Entonces, yo creo que sí. Esta es una propuesta liberal de muchos años atrás. Exactamente, pero te digo que no le creyeron los liberales a Manuel Valdizón. Porque en Estonia, que es el país, el paradigma de la utilización del flat tax es de 20%. Exactamente. Bueno, pero no, a Manuel Valdizón no le creyeron lo del flat tax porque no le creen nada, ¿no? Exactamente, pero te voy a decir que lo tomaban como un chiste, no se lo tomaron en serio, y creo que habría que revisar varias de las propuestas de Manuel Valdizón, y no con la mofa, sino realmente entrarlas a discutir. Raras veces un candidato a la presidencia se atreve a tocar un tema. De llevar la selección al mundial, de hacer el bono 15, que yo no sé si sabe lo que cuesta, comparto completamente. Entonces llega un momento que es el cuento de la Caperucita, viene el lobo, no te lo crees, y a lo mejor una de las veces viene el lobo. Por eso te lo digo, pero ¿sabes qué fue lo que sucedió con él? Se desacreditó al mensajero, y por ende no se le puso atención al mensaje. Por supuesto que muchos de sus mensajes te hacían, digamos, tomarlo poco en serio, pero había mensajes de él que, vistos a la luz de estudios como este, uno dice, hay que analizar. ¿Saben cuál podría ser? Una propuesta interesante para atajar todo este tema de la base tributaria? La pena de muerte. El ISR tiene dos regímenes, el opcional y el simplificado. En el simplificado paga una tasa parejo y todos felices. En el opcional es sobre el cálculo ingresos-egresos. Se podría crear un tercer régimen de transición, o como le quieran llamar, en donde se utilice el modelo de flat tax. Y ese modelo podría ser utilizado entonces para ir a cobrarle a todos los actores de la economía informal. Que ojo, lo que pasa es que aquí cuando pensamos en economía informal se nos olvida que las tarjetas de teléfono son economía informal. Los mercados son economía informal. Que es una plata. Los chucos son economía informal. Por eso los chicleros, que todos son iguales, por cierto, son economía informal. Y los puestos de la calle, hagamos la diferencia, porque yo estoy de acuerdo con la propuesta en mucho, estoy de acuerdo, pero también creo, como lo decía Paola y como lo comentaba en el segmento anterior, hay que fijarse en ese hombre que arrastra esa carreta todas las mañanas, y hay que hacer una diferenciación entre quién está en la informalidad y puede entrar, digamos, a un sistema, y quién necesita una transición. Yo tengo una tesis. El chiclero que arrastra la carreta todos los días es un empleado. No es el emprendedor. Para mí hay algo ahí atrás. Chicleros que viven de sí mismos. Tienes que presentar en Bueno, pasemos al segundo tema, que va a estar igual de candente que el primero, y es que continuamos presentando los resultados de la encuesta de Contrapoder y de Canal Antigua, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes una pregunta que creo que nos puede servir para analizar cómo se va a presentar la oferta electoral de cara al 2015. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se le pregunta al guatemalteco cuál es el principal problema de usted y su familia, 21.4% dice desempleo, 18% habla de costo de vida, 11% habla de situación económica, 9% de aguas y drenajes, 9% de bajos y salarios, y sorprendentemente el tema de la seguridad, chiquitito, 6%, corrupción 5% y otros en torno al 18%. A mí lo que me sorprende, y eso es algo que creo que se puede hacer para el análisis,
es que si sumamos los 20 de desempleo, más los 18 de costo de vida, más los 11 de situación económica y los 9 de bajos salarios, nos suman 60%. Y ahí estamos hablando de 5 formas diferentes de decir lo mismo. Y es hoy lo que le preocupa al 60% de los guatemaltecos es el bolsillo. Y ya no es la seguridad. Y obviamente eso implica que si 60% de los guatemaltecos le preocupa lo económico, la oferta electoral, ¿hacia dónde tiene que ir? Pero mira, esto hay que verlo con lupa. Desde el 96, y yo estoy siguiendo las encuestas que hace Vanderbilt University, y esto no ha cambiado. Lo que aquí falta es el escenario ampliado. Si tú le dices al guatemalteco del 96, ¿a usted qué le preocupa? Es esto, el desempleo, la economía, cualquiera de estos rubros o todos ellos. Y la seguridad siempre aparece baja, porque el ciudadano guatemalteco o el ciudadano en Guatemala ha aprendido a solucionarse su problema de seguridad sobre la base de contratar servicios privados o encerrarse, atrincherarse en condominio. Vivimos encerrados. Aquí lo que falta para yo contrastar es ¿cuál cree que es usted que es el problema del país? Y entonces te dice la seguridad sale en primer lugar. Pero si haces el mismo ejercicio de sumar desempleo, precios, costo de vida, etcétera, no lo sé. Si yo sumo todas las expresiones de problema económico, hoy lo económico supera la seguridad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Bueno, esa es la pregunta que a mí me falta. Porque a la inseguridad te enfrentas cuando te sucede algo a ti o a tu núcleo. En cambio, al costo de vida te enfrentas todos los días. ¿Qué vas a darle de comer a tu familia? ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? ¿Cómo vas a subsistir? En ciertos niveles, pero miren en los niveles de salario mínimo. Presentaba un estudio recientemente a alguno de estos tanques de pensamiento en los cuales nos presentan la relación. Redondeamos el salario mínimo, 2.370, 2.500. Y la canasta básica global, supera por demás ese salario mínimo. Entonces a mí estos resultados no me extrañan, no me extrañan para nada, ¿verdad? Pero mira, esto tampoco, yo creo que tampoco le tenemos que dar tanta importancia. Bueno, hay que darle la importancia, pero que oferta algo electoral. Escucha, eso tiene un contexto. A ver. No existe país del mundo donde no preocupe el desempleo, la economía, es decir, en los países más seguros, esto es lo que... Y en los más desarrollados. En los más desarrollados, esto es lo que preocupa. Mira el índice de desempleo en España. Claro, esto tiene un contexto... ¿A cuánto asciende el índice de desempleo en España? Bueno, ahora ya no se sabe. Pero en España es igual. Lo que aquí hay que ver también es el contexto. Aquí hay un contexto plus que no existe en otro sitio. Pero este es el resultado estándar del mundo de lo que le preocupa al ser humano. Sí. Lo que a mí, por ejemplo, sí me preocupa, pero hay que desmenuzar la encuesta, es ¿por qué a un ser humano le preocupa tan poco, por ejemplo, la corrupción? Cuando parte del problema del mal económico que tiene es la corrupción. Porque el guatemalteco no ha traducido la corrupción en un impacto directo a por qué en el hospital no le dieron medicina, a por qué la patrulla no llegó a tiempo cuando llamó al 110. Pero si no entiende eso, no hay manera de progresar, ese es el punto. Y claro, tampoco lo entiende como su vida diaria. Correcto. No entiende que la corrupción, digamos, se traduce en su problema de agua y drenaje. Pero ahora está citando. Pensemos desde la función de la oferta electoral. Si yo fuera candidato o consultor político y miro esto, claro, yo tengo dos opciones: ofrecer empleo u ofrecer bolsa. Porque la bolsa es, mire, yo ahorita le voy a ayudar con su problema inmediato. Su necesidad básica. Por eso es que las elecciones 2015, a diferencia de las 2007 y 2011, más programas sociales, se van a plantear en satisfactores económicos y sociales y no sobre temas de seguridad, que fue el mensaje que se plantearon en las últimas dos. Sí, pero con nuestra recaudación tributaria que veíamos y con nuestra base. Pero ese es el problema cuando llegue al gobierno. Eso es el problema. Pero tú crees que alguno va a cumplir, prometa lo que prometa. Bueno, como tú vas a hacer el marco teórico de lo que van a hacer. La cosa es llegar, pero bueno, quiero abordar otras mediciones, por lo menos para evaluar la percepción de la ciudadanía sobre la forma de conducción del gobierno y también del rumbo de país. Porque hicimos también la pregunta si cree que hoy Guatemala está mejor o peor o igual que en el gobierno de Álvaro Colón. Y si venimos nosotros y contrastamos la medición que se hizo en diciembre de 2013 con ahora la de julio del 2014, se darán cuenta que la cantidad de guatemaltecos que piensan que hoy las cosas van mejor se redujo. La cantidad de guatemaltecos que piensan que la situación está igual que en el gobierno de Álvaro Colón aumentó.
y aquellos que piensan que la situación ha empeorado, pues se ha mantenido relativamente estable. Mire, Filip, yo quisiera que nos detuviéramos en esta lámina porque es interesantísimo analizar la calificación que tiene este gobierno en su tercer año. Muy raras veces se llega, digamos, a estar en esa posición. Se dan cuenta cómo el gobierno de Otto Pérez Molina se encuentra prácticamente empatado. Lo sienten igual. O sea, ni mal ni peor. Y eso creo que no ha sucedido. El de Colom no se sentía ciertamente así. El de no Colom tenía tuvo esa un bajón en el último año. a partir del tercero. Y eso estamos viendo ahorita. Exactamente. Que ya la curva ya viene en descendente. Pero más lenta que el desgaste que tuvo Colom. Me recuerda quizás un poco a la gana. Es decir que Otto Pérez Molina, con todos y sus desaciertos, resulta ser un gobierno que está calificado más o menos. No está tan mal calificado como en su tercer año muchos de los gobiernos. Yo no sé cuánto de esto le va a favorecer, digamos, a su precandidato, supuesto candidato. El gobierno de Pérez Molina, a pesar de estos números, no está bajo. Está más del 50% de aprobación con su gestión. Y si mal no recuerdo, el de Colom en el tercer año, en el último, llegó a 36%, se vino en picada. Yo pienso que el de Pérez Molina no va a caer tanto. Y la comparación posiblemente queden tablas. Pero déjame presentar un último dato rapidito y hacemos un contraste. Vamos a ver y nos vamos a corte. Presente ese último dato. Porque cuando se le pregunta al guatemalteco cómo piensa que va el rumbo de país, resulta que casi el 60% piensa que el rumbo de país está equivocado. Ahorita va a aparecer la gráfica, ahí la van a poder ver, que en diciembre del 2013... Cuando se hacía la evaluación, 58% pensaba que el país iba por el rumbo equivocado. El número se ha mantenido relativamente estable. ¿Por qué quería mencionar este dato? Porque a pesar de que el 60% piensa que el país va mal, el 50% sigue aprobando al gobierno. Entonces, el gobierno ha sido lo suficientemente hábil de divorciar la mala percepción de rumbo de país con el desgaste que le genera. ¿Tú sabes esto a qué se lo achaco yo? ¿A qué? Esto satisface la frase de jodidos pero contentos. Este es el optimismo desmesurado del ciudadano chapín versus la ausencia de realismo práctico. Entonces, aquí siempre nos levantamos, somos un país optimista. Hoy, por fin vamos a conseguir, lee los Twitter, somos bendecidos por Dios para hoy conseguir, sin darnos cuenta que seguimos igual de mal que siempre y no tomamos conciencia real de que vamos por un rumbo malo. Por eso siempre el 60% dice, estamos mal, pero este gobierno es un poquito mejor, un poquito, pero te hemos hecho un desastre. Es como si en vez de llegarte el barro a la rodilla, solo te llega por debajo de la rodilla, pero no hay más. Y es la ausencia, yo lo achaco, esto lo digo con todo cariño, el ciudadano chapín tiene un optimismo desmesurado que le impide ver el realismo de lo que está pasando y se pierde. O sea, hay un optimismo desmesurado, exagerado y ese optimismo que te dice, no, el gobierno... Con una tendencia que se observa cada periodo presidencial al final de que baje la aprobación conforme va terminando. Pero todos sabemos que vamos mal, entonces si vamos mal, ¿por qué no cambiamos esto? Pero no, pero este gobierno es mejor que el anterior. Y nos conformamos como con miguita. Bueno, hay que entrar en la densidad de esas respuestas. Lo que sucede es que la encuesta te está revelando, digamos, primeras respuestas, pero hay que enfocarse mucho más y encontrar cuál es esa densidad para llamarle estamos igual o vamos por el rumbo equivocado. No conocemos en profundidad por qué se responde de esa manera. Entonces, pues no, pero que vamos por el rumbo equivocado, vamos por el rumbo equivocado. El optimismo yo te lo desafío realmente, ¿sí? No creo que sea así, pero nosotros tenemos que irnos ahora a un corte comercial. Por favor, quédese con nosotros, pronto volveremos. Muy bien, de regreso en un minuto vamos a abordar un tema y vamos a abordar 5 si nos da tiempo. Así que mis compañeros ya saben que cuando suene la chicharra, como dicen aquí, hay que parar. El primero, no hay plan Colombia para Centroamérica. Ya ha habido declaraciones oficiales norteamericanas sobre este objetivo o este plan que se pretendía implementar. En Centroamérica no habrá plan Colombia. Pregunto, ¿había alguna duda de que nos iban a decir que no ante la propuesta de que replicaran ese plan acá en Centroamérica? Es que era tan sencillo como que los problemas de Guatemala, Honduras y El Salvador no son los problemas que tenía Colombia a principios de este siglo cuando se diseñó ese plan Colombia. Miren,
Los diarios y los políticos, tanto guatemaltecos como algunos estadounidenses, han citado el narcotráfico como la causa por la cual los niños están huyendo de Guatemala, Honduras y El Salvador. No, señores, esa no es la causa. En primer lugar, no contamos con un cuerpo de data que nos permita sostener esa teoría. Y en segundo lugar, todos acá sabemos, de acuerdo con los datos que revelan los albergues que los reciben de regreso, es que la causa principal es que iban a unirse con papá o con mamá, y la segunda causa es que papá y mamá huyeron porque tenían una dificultad económica. Sí, yo creo que aquí también lo que estamos viendo, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, de que las condiciones de Guatemala o del Triángulo Norte son diferentes a las de Colombia de hace 10 años. Yo creo que estamos, tal vez no a punto de llegar a ese nivel, pero sí tenemos serios conflictos. Lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos no está apostando por Centroamérica, y en gran medida por la debilidad institucional y porque no se ve una promesa de cambio institucional. Muy bien, pues aquí sonó. El segundo tema que tenemos para ustedes es el nuevo Mesías guatemalteco, el señor Valdizón, puesto que el diputado Villate lo comparó con Jesucristo. Yo no sé si la próxima Semana Santa habrá una hermandad, la hermandad Don Manuel Valdizón, donde lo crucificarán, lo enterrarán, lo pondrán victorioso entrando en Jerusalén o similar, pero ahí tenemos. ¿Qué les parece esa comparación atrevida, cuanto menos, del diputado Villate de decir el nuevo Jesucristo? Lo decía porque lo están persiguiendo y lo están tratando de humillar como a Jesucristo. Yo siento que le está asesorando el mismo que asesora a Maduro sobre el pajarito, fíjense. Es que suena tan absurda sus comparaciones. Pero independientemente de que ustedes sean más o menos religiosos, ¿choca esto o no choca? ¿Cómo no va a chocar? Me choca tanto que esa comparación, como me choca que él en los mítines en 2011 portaba una Biblia y la blandía a medida que hablaba. Esto no, religión y política no son una combinación. Tiene razón. Depende cómo Pero cómo no lo son vende. una combinación que a mí me guste. Depende Eso cómo lo quería vende. decir. Si él logra mostrar cierta credibilidad ante un público rural que es muy religioso, puede que cale el mensaje. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral condenarlo a un exorcismo público? No, pregunto. Como quedan segundos. Ay, es que no es la primera vez que lo comparan, ¿verdad? ¿Con quién lo compararon hace poco? Yo olvidé. En fin, vamos a ver qué nos depara los próximos meses. El tercer tema. Los partidos políticos que dicen que no hacen campaña, que sí hacen campaña, que aparecen vallas que dicen que no han puesto y que ponen vallas que nadie las ve. ¿Se va a arreglar esta cosa alguna vez? ¿Se va a cumplir el retiro de las vallas que dijo el tribunal? ¿O esto se va a estirar hasta septiembre? Más bien, yo estoy esperando cuál es la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Me refiero al cuerpo de magistrados en relación a la publicidad, propaganda, proselitismo del precandidato oficial, Alejandro Sinibaldi. Recuerden ustedes que el registro que tiene nivel de inspectoría acaba de declarar que no se infringe ley alguna cuando un ministro sale a exhibir que ha cumplido con las obras. Pero yo sí estoy esperando verdaderamente la respuesta de los magistrados. Tengo entendido que ellos no comparten esa opinión. Yo pienso que pueden evitar ciertas cosas, pero hay ciertas cuestiones que les permiten promocionarse que se salen del control de una inspectoría. Es tanto un símbolo como reuniones que tenga el candidato, como colaboraciones que den sin usar el nombre del símbolo, pero que sí se congracian con agrupaciones, que les financien ciertas cosas o les patrocinen. Pero en la medida en que el tribunal sea riguroso, rígido y no ceda, por lo menos vamos a mantenerlo contenida la campaña, pero no de toda anulada. Muy bien, pues también a esperar unos meses. Para esto no hay que esperar, para la próxima no hay que esperar. El preocupante incremento de los gastos del Congreso. Cada año se contratan más asesores, se sindicalizan más los que se contratan, se evita la despedida y al final hay diputados que han contratado a 30, 50, 60, no se sabe. Unos dicen que no va, otros que sí van, otros que hay sueldos altísimos, otros... Conclusión, tenemos un Congreso depredador que cada vez nos cuesta más. Yo quiero puntualizar eso porque me llamó la atención la nota que sacó esta semana Prensa Libre, que se gastaron 58 millones de quetzales de los ahorros del Congreso para pagar la planilla. ¿Qué pasó? En la administración anterior la inflaron tanto que el presupuesto ordinario no está alcanzando para pagar salarios. Señores, eso es casi igual que los 80 millones de MDF y no estamos tan preocupados ni pareciera que esto es de terror. Se están comiendo los ahorros y no pueden reducir la planilla porque el sindicato y los diputados no tienen ningún interés en ganarse animadversión de ningún bando. El pacto colectivo
del Congreso de la República es el pacto colectivo más leonino que hay en todo el Estado. Un aumento salarial de 10% anual a todos los trabajadores sindicalizados. 3.000 empleados. Cuando empieza con un salario de 5.000 quetzales, pues el aumento por proporción matemática no es tanto, pero cuando ya va por un salario de 30.000, 40.000, 50.000, quiere decir que cada año hay que aumentarle 4, 5, 6.000 quetzales anuales. Bueno, ahí lo ven, bendito Congreso que nos gobierna, nos roba los impuestos y los gasta como quiere. Así, pero nosotros nos dejamos, pues no nos quejemos. Lo último, el virus de ébola, que como ustedes saben se está... O hay preocupación porque se propague internacionalmente, y hay una alarma internacional, algunos casos, uno en Estados Unidos, creo que 1 o 2 en España, que han sido evacuados, y 1000 y pico muertos, ¿verdad?, sobre todo en África. ¿Es esto la nueva pandemia del siglo XXI o se podrá contener? Es una alerta, definitivamente. Yo miraba las noticias esta semana, recuerdan que el médico y el asistente, no sé si el asistente llegó, pero fue trasladado a Estados Unidos. ¿Vieron ustedes que llegó caminando? Que él desciende caminando, y lo que yo espero es que pueda recibir no solo la atención, sino que se desarrolle la investigación real para el combate de esta pandemia. Preocupante, no es pandemia, definitivamente. No, aquí lo que hay es una alerta. Cuando sea pandemia, persinémonos. Pero sí, yo lo que veo aquí, por lo que leía hoy en la tarde, es el dilema ético que ya se está levantando sobre quiénes pueden recibir esa vacuna que está todavía investigándose, y que ya la recibieron los 2 estadounidenses y que ya mostraron mejorías. África ya está demandando que le manden esas pruebas, esas vacunas, aunque todavía no estén científicamente probadas que lo curan, porque ya se les va muriendo 1000 personas de 1700 infectadas. Yo agrego una variable: la última gran epidemia de ébola fue entre los años 70 y 80. La comunicación, el tránsito de personas de 40 años no era ni un 20% de lo que es hoy. Bueno, pues sin miedo, pero vamos con la siguiente. ¿Ganadores, damas y caballeros? Candidatos a ganadores de esta semana. El primero se llama Sergio Flores. Usted tal vez no lo conoce, pero él es un guatemalteco, un joven que emigró a Corea en el año 2009, se preparó allá, tuvo apoyo de las autoridades de su colegio para estudiar ingeniería en ese país, y ahora es un ejecutivo, un trabajador de Samsung, una de las empresas líder en telefonía. Lo postulamos como ganador, como un guatemalteco que ha triunfado fuera de Guatemala. El segundo candidato es el alcalde capitalino, porque esta semana el unionismo, su partido, oficializó la alianza con el partido Creo, del que fue candidato a la alcaldía metropolitana Roberto González Díaz Durán en la campaña pasada. ¿Qué significa eso? En términos concretos, que el alcalde no tendrá un competidor, que fue el que le quedó a 34.000 votos de distancia como en la campaña pasada, y también gana a Roberto González porque va a postularse como candidato a la presidencia por primera vez y se evita el riesgo de perder por una tercera vez. Y en tercer lugar, como candidato a ganador de la semana, bueno, es Conguate, es el colectivo de guatemaltecos viviendo en el extranjero, que consiguió, después de platicar con la fiscal general, que ella públicamente dijera que no hay persecución penal, no se utilizará el código penal para criminalizar a los padres cuyos hijos viajen indocumentados a Estados Unidos, como se había anunciado semanas atrás, y que le agarró duras críticas al Ministerio Público. ¿Por quién votan? Ya tengo decidido mi voto, Sergio Flores. Siempre me gustan este tipo de historias porque inspiran. Don Filipe. Fecundo, por la misma razón. Don Pedro. Yo estaba entre él y el señor Arzú, pero el señor Arzú gana un montón. Se acaba de quitar todo. Como ustedes dos votan a Sergio, yo voy a votar al señor Arzú. Yo también voto por Arzú, creo que él es el ganador de esta semana. ¿Claro? Bueno, qué rápido lo hemos decidido. Vamos ahora con los perdedores. 2-2. Encabezan la lista de perdedores el Ministerio de Gobernación. Esa lista la encabeza el Ministerio de Gobernación. Mire usted, acaban de revelar las estadísticas de julio. Julio de 2014 resulta el mes más violento, no solo del año, sino se le compara con 2 o 3 años, no tengo la cifra precisa, resulta el más violento de todos. Estas cifras de sube y baja de los homicidios en Guatemala es siempre un gana-pierde para ese ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. El segundo candidato es Rodolfo Bardales, vemos ahí las imágenes de los coyotes que fueron capturados, debo decir, supuestos coyotes. Ellos han sido acusados de asociación ilícita y lavado de dinero en un operativo de más de 19 allanamientos que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil echaron a andar para capturarlos
por ese tráfico de personas hacia el norte. Y el tercer candidato es Rodolfo Bardales. Él es el coordinador de proyectos de juventud de la Municipalidad de Guatemala. ¿Recuerda usted que hace pocas semanas se levantó un escándalo cuando un grupo de motoristas fueron a invadir prácticamente las instalaciones del Gran Teatro Nacional y destruir parte de su graderío y sus jardines? Bien, se ha determinado que el empleado de la municipalidad, que era el coordinador de esas actividades, debe enfrentar una responsabilidad penal por esta. 30.000 ha pagado de fianza ante el juzgado que lleva este caso, pero ha debido quedar bajo arraigo. ¿Por quién votan? ¿Lo tienen definido? Él. Yo creo que él es el perdedor que se suma al funcionario del Teatro Carlos Nacional Estrada. destituido, Carlos Estrada, pero qué triste porque fueron los dos empleados de los últimos eslabones de una cadena. Hay desconocimiento, hay ignorancia, hay responsabilidad, pero no eran los únicos responsables. Claro. Pero yo estaba entre el Ministerio de Gobernación y Bardales, y honestamente no sé, pero se lo voy a dar a Bardales, creo, porque lo otro es un bajón que puede luego recuperarse. Esperemos un tiempo. Bardales, sí, creo que yo sí. Igual pienso que Bardales, porque aquí van, como decía Claudia, están rodando las cabezas más abajo del escalafón. Y se nos olvida que Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta, participó de ese evento y aquí nunca se dijo bueno, nada. pero vamos a ver. Bueno, ha sido tan fácil porque yo también tengo mi voto definido para Rodolfo Bardales. Él me parece el gran perdedor de esta semana. Y con este acuerdo en común, con esta mesa tan alegre, hemos llegado al final de este viernes. Debo decir una cosa. Vamos Claudia es más autoritaria que Juan Luis. Juan Luis nos deja extendernos un poquito más. Claudia nos regaña mucho. Para nada, pero es mucho más guapa que Juan Luis. Se acabaron las discusiones. Bueno, una de cal y una de arena este viernes para mí. Que tenga usted muy feliz noche. Nos vemos el domingo.